Cuanto más capacidad tengamos de detectar energías más sutiles, más nos vamos a aproximar a esta energía que persiste, que tiene continuidad fuera del cerebro, que llamamos supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad y que forma parte de la conciencia primera. Al morir, dice, hay una energía que sale del cerebro y que sigue existiendo y que se une a esa conciencia primigenia. Habla de conceptos puramente religiosos, pero quiere darle apariencia científica a algo que no es ciencia ni de lejos. Veamos por qué. Ciencia y espiritualidad. La ciencia nos permite o nos proporciona el conocimiento de nuestro entorno, de la realidad de nuestro entorno. Y lo hace a través de la observación, la experimentación, que nos permite conocer las leyes que rigen la naturaleza y las podemos reproducir experimentalmente. Estos son los principios fundamentales de la ciencia. Bueno, aquí lo que vemos es una definición de la ciencia bastante limitada y parcial, porque la ciencia hace mucho más que eso. La conciencia primera, que lógicamente no podemos en estos momentos demostrarla, objetivarla de una manera similar como hacemos con el método científico. Pero en cualquier caso, lo interesante es que su discurso lo convierte en un discurso científico, o le quiere dar apariencia de discurso científico, cuando nos dice que la forma de poder justificarla o demostrar su existencia es a través de sus manifestaciones, como son las experiencias cercanas a la muerte y las manifestaciones clínicas que condiciona. Que las manifestaciones clínicas son sus manifestaciones clínicas. Al decir sus manifestaciones clínicas, lo que está haciendo es utilizar un axioma a priorístico. ¿Qué quiere decir esto? Que él establece a priori, porque no hay ninguna razón para pensar, para concluir, ni ningún dato, ni ninguna evidencia, para concluir que esas manifestaciones son manifestaciones de eso, sus manifestaciones clínicas, manifestaciones de una supraconciencia o manifestaciones de un Dios. No hay ninguna evidencia de ello. Sin embargo, él le da este tinte científico y parte de esa base y no la discute, eso es un axioma. Pero es a priorístico porque no es un axioma que él establezca por una conclusión, aunque sea dialéctica, sino simplemente dice, estas son sus manifestaciones y debemos aceptarlo. Por tanto, eso está mal. Pero es que además las manifestaciones, que no sus manifestaciones, las manifestaciones clínicas se pueden interpretar y de hecho se interpretan de múltiples formas y todas ellas son igualmente válidas. ¿Por qué debemos creer, aceptar que las interpretaciones que hace usted son las correctas, son las únicas válidas? Eso tampoco es científico. Hay una serie de fenómenos que con el método científico no explicamos y sí que los explicamos con una visión energética que nos acerca más hacia la trascendencia del ser humano. Hola de nuevo, Enrico. ¿Cómo te va? Me interesaría que me dijeras qué es la visión energética. La visión energética es un concepto que combina ideas de la física, la biología y la medicina alternativa. Sugiere que los seres vivos tienen un campo de energía que influye en su salud y bienestar. Esta visión se usa en prácticas como la acupuntura o Reiki, enfocándose en equilibrar la energía para mejorar la salud. Pero, ¿qué evidencia científica hay de esta visión energética? La evidencia científica sobre la visión energética es limitada y controvertida. Algunas prácticas, como la acupuntura, han mostrado efectos positivos más allá del placebo en algunos estudios, pero se necesita más investigación. En general, la comunidad científica es escéptica sobre la existencia de un campo de energía humano. ¿Me podrías decir por qué la comunidad científica en general es escéptica con respecto a la visión energética y el campo energético en el cuerpo humano? La comunidad científica es escéptica porque la visión energética carece de una base empírica sólida. No hay pruebas consistentes de la existencia de un campo de energía medible en el cuerpo humano, y muchas afirmaciones se basan en testimonios o explicaciones no verificables científicamente. Y de momento, la visión energética no ha logrado cumplir con estos estándares. Tenemos pruebas objetivas
certificadas de su existencia, de su manifestación. La ciencia es algo objetivable, algo macroscópico, algo que podemos demostrar y reproducir experimentalmente en el laboratorio, con los mismos resultados. Y es que ese es otro concepto que parece repetir, ¿no? En el que quiere insistir o parece querer insistir bastante, el de que la ciencia no puede estudiar cosas que no son medibles, que no son cuantificables, ¿no? Y hace esa constante diferencia entre la ciencia estudiando cosas de la naturaleza, cuantificables, medibles, y negándole a la ciencia el estudio de cosas que no son tangibles. Vamos a ver, áreas de la ciencia que exploran lo intangible. 1. Cosmología. Estudia la estructura, origen y evolución del universo, incluyendo cosas como la energía oscura, la inflación cósmica, que no son directamente observables, pero sí se infieren por sus efectos. 2. Astrofísica. Investiga fenómenos como los agujeros negros, la materia oscura y las ondas gravitacionales, muchos de los cuales no son medibles de forma directa. 3. Física cuántica. Se ocupa de partículas subatómicas cuya existencia y propiedades solo se pueden inferir a través de experimentos indirectos como el principio de incertidumbre o el entrelazamiento cuántico. 4. Matemáticas. Aunque no es una ciencia experimental, las matemáticas permiten modelar y describir realidades que a veces solo existen en el ámbito teórico. 5. Neurociencia. Aunque se basa en mediciones físicas, estudia fenómenos como la conciencia, la percepción y la mente, que son difíciles de cuantificar en términos absolutos. 6. Psicología cognitiva. Explora procesos mentales como el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones, que no son tangibles en sí mismos. 7. Teoría de la información. Analiza cómo se transmite, almacena y procesa la información en concepto abstracto, pero con efectos medibles. 8. Biología evolutiva. A menudo debe inferir cambios a lo largo de millones de años basándose en fósiles y genética sin poder medir directamente el proceso evolutivo en su totalidad. Estas disciplinas muestran que la ciencia a menudo trabaja con modelos, inferencias y teorías para entender fenómenos que no son directamente tangibles, medibles, observables. Otra prueba evidente de la manifestación energética del ser humano es el detectar, que ya hemos comentado en alguna ocasión, el campo biofotónico del ser humano, que hoy día ya se puede fotografiar con la cámara de Kirlian. Ya se está empleando incluso en clínica humana para ampliar nuestro conocimiento e interpretación del campo biofotónico en relación al estado físico y anímico de la persona. Vale, ¿qué relación pueden tener estas ideas y estos conceptos con la cámara de Kirlian? La cámara Kirlian es conocida por captar imágenes de campos de energía alrededor de objetos, especialmente seres vivos. Estas imágenes se han asociado con biofotones, sugiriendo que podrían estar captando la emisión de luz a nivel celular. Sin embargo, la evidencia científica que respalde la interpretación de estas imágenes como campos energéticos es limitada. La cámara Kirlian sigue siendo un tema de debate e investigación. ¿Puedes ahondar un poco más en por qué el campo científico, la comunidad científica es escéptica con respecto a la interpretación que se hace de las imágenes de la cámara Kirlian? Claro, la comunidad científica es escéptica sobre la interpretación de las imágenes Kirlian por varias razones. Primero, no hay consenso sobre qué exactamente muestran estas imágenes. Algunos sugieren que son simplemente el resultado de humedad y conductividad eléctrica. Además, no hay pruebas concluyentes de que estas imágenes capturen campos energéticos o auras, como a veces se afirma. La falta de replicabilidad y coherencia en los resultados hace que la ciencia sea cautelosa al aceptar estas claims. Espera, esto me interesa mucho. La falta de coherencia, has dicho, ¿no es cierto? Sí, exacto. En los experimentos científicos se espera que los resultados sean consistentes y replicables por diferentes investigadores y en diversos entornos. Con la cámara Kirlian, los resultados a menudo varían según factores como la humedad, la presión y la conductividad, haciendo difícil establecer una interpretación clara y consistente. Esto despierta el escepticismo en la comunidad científica. Lo cual es lógico, ¿no crees? Totalmente lógico. La ciencia se basa en la evidencia repetible y comprobable. Si algo no se puede replicar o varía con condiciones menores, es difícil aceptarlo como un fenómeno científico sólido. Este enfoque riguroso es esencial para avanzar en el conocimiento y la comprensión del mundo natural. Así es la ciencia.
ejemplo, todas las actividades mentales, como son emociones, sentimientos, pensamientos, conciencia, memoria, etcétera, que no tienen un sustrato material, la ciencia no puede demostrarlo esto. Ese es otro concepto que parece repetir, ¿no? En el que quiere insistir, o parece querer insistir bastante, el de que la ciencia no puede estudiar cosas que no son medibles, y negándole a la ciencia el estudio de cosas que no son tangibles. Áreas de la ciencia que exploran lo intangible. 1. Cosmología. Estudia la estructura, origen y evolución del universo, incluyendo cosas como la energía oscura, la inflación cósmica, que no son directamente observables, pero sí se infieren por sus efectos. 2. Astrofísica. Investiga fenómenos como los agujeros negros, la materia oscura y las ondas gravitacionales, muchos de los cuales no son medibles de forma directa. 3. Física cuántica. Se ocupa de partículas subatómicas cuya existencia y propiedades solo se pueden inferir a través de experimentos indirectos como el principio de incertidumbre o el entrelazamiento cuántico. 4. Matemáticas. Aunque no es una ciencia experimental, las matemáticas permiten modelar y describir realidades que a veces solo existen en el ámbito teórico. 5. Neurociencia. Aunque se basa en mediciones físicas, estudia fenómenos como la conciencia, la percepción y la mente, que son difíciles de cuantificar en términos absolutos. 6. Psicología cognitiva. Explora procesos mentales como el pensamiento, la memoria y la toma de decisiones, que no son tangibles en sí mismos. 7. Teoría de la información. Analiza cómo se transmite, almacena y procesa la información en concepto abstracto, pero con efectos medibles. 8. Biología evolutiva. A menudo debe inferir cambios a lo largo de millones de años basándose en fósiles y genética, sin poder medir directamente el proceso evolutivo en su totalidad. Estas disciplinas muestran que la ciencia no solo estudia lo que se puede medir con una regla o una balanza, a menudo trabaja con modelos, inferencias y teorías para entender fenómenos que no son directamente tangibles, medibles, observables. Y en el fondo llegamos al elemento estructural básico del universo, que es la energía. Vamos a ver. Decir que la energía es la estructura básica del universo es una afirmación válida solo desde ciertas perspectivas científicas, puesto que para el modelo estándar de la física de partícula, las partículas fundamentales quark, leptón y bosón son los componentes básicos de la materia y las interacciones. Para la teoría cuántica de campos, el universo está compuesto de campos cuánticos y las partículas son excitaciones de estos campos. Según la relatividad general, el universo se describe en términos de espacio-tiempo y su curvatura bajo la influencia de la energía y la materia. Para la cosmología, siguiendo el principio holográfico y la teoría de cuerdas, la información es aún más fundamental que la energía, ya que las leyes físicas parecen estructurar el universo en función de patrones de información. Este principio se encuentra también en la paradoja de los agujeros negros de Stephen Hawking o en la teoría de John Wheeler del universo como computación, que resumió en su frase "it from bit". Por tanto, como vemos, la energía es la estructura básica del universo para unas áreas de la ciencia, pero no para todas, lo cual quiere decir que no es una verdad absoluta. Ahora bien, el doctor decide quedarse con esa postura porque es la que le conviene para su paradigma metafísico-religioso. Me parece bien, pero que no diga que eso es un hecho. La conciencia filosófica es muy profunda. Uno se da cuenta que nuestra mente es permisiva. Lo que es productivo es nuestra supraconciencia. Nuestra mente lo podemos comparar a una interfaz, a un aparato de televisión, un intermedio entre nuestro cuerpo, que se manifiesta a través de nuestros órganos sensitivos y sensoriales, nuestra dimensión humana, que es tridimensional, pero nuestra realidad, la que realmente decide y condiciona, es la supraconciencia, que es nuestra espiritualidad, nuestra trascendencia. Nuestra mente es un intermedio, una interfaz, un aparato de televisión. El aparato de televisión recibe una información de ondas electromagnéticas y las traduce en imagen y sonido. Lo mismo hace nuestra mente. Bien, es una propuesta religiosa interesante, pero nada nueva en realidad. Lo único que hay de nuevo quizá es el término supraconciencia, el utilizar el concepto de permisivo y productivo y el símil con el televisor. Pero los que hemos estudiado ciencias de las religiones, los que trabajamos en esto, los historiadores, los filósofos, sabemos que no hay nada de nuevo en todo esto que usted propone, que es muy interesante, desde luego, pero no hay nada de nuevo en ello. Pero desde luego lo que no hay es nada científico, y la mecánica cuántica nada tiene que ver ni nada puede demostrar de todo este planteamiento que usted hace. Por esto, desde el punto de vista filosófico, cuando comprendemos esta realidad, que nuestra mente es una interfaz. Y yo preguntaría, ¿cómo que cuando nos damos cuenta de esta realidad? ¿De dónde se saca usted que eso es una realidad, que eso es una verdad? Al decirlo así,
y como usted es médico y no hace más que alardear de ello y reafirmarse en sus conocimientos científicos, cuando alguien con su postura y su reputación dice algo como, cuando nos damos cuenta de esta realidad, es pernicioso y creo que es malvado. En cualquier caso, de acuerdo, juguemos al juego de que hay una supraconciencia, una conciencia y que nosotros cogemos este estuche, este cuerpo. Ya le digo que es una idea religiosa muy antigua, no es nada novedosa, pero bueno, juguemos al juego. La pregunta existencialista, la pregunta de toda la vida, la pregunta que ha tumbado religión tras religión, seguiría en pie, y es esta. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué objetivo tiene? Y yo le voy a decir cuál es la única respuesta que usted puede darme, usted o cualquier otro religioso. Los designios de la supraconciencia son inescrutables. Es decir, nuestra cabeza es demasiado limitada, los seres humanos somos demasiado tontos como para comprender un designio tan grande de un ser superior o Dios. Pero estamos en las mismas. No es válido. No contesta a las preguntas y además menosprecia al ser humano y a su capacidad intelectual. Cambiar de paradigma no es fácil, cuesta. Y yo tengo clarísimas evidencias de esta dificultad de cambio de paradigma. Entonces, lo que es lógico y humano es que los que tienen un paradigma determinado pues se opongan al nuevo paradigma que yo puedo presentarles. No nos oponemos al nuevo paradigma. El nuevo paradigma es fabuloso. Filósofos ha habido y hay miles y cada uno de ellos presenta un paradigma diferente y cada uno de ellos pues tiene sus propias líneas. Y lo mismo ocurre con las religiones. No se trata de que está usted cambiando el paradigma y los que estamos anclados a un paradigma anterior nos oponemos al cambio porque nos cuesta, porque estamos en la caverna. No, no se trata de eso. Eso es demagogia, de hecho. A lo que nos oponemos es a que se lo considere científico lo que no es científico. A lo que nos oponemos, los divulgadores, por ejemplo, es a que se haga una mala divulgación, a que se utilice el medio de divulgación, a que se utilice el nombre que pueda tener una persona, la fama que pueda tener una persona, la popularidad que pueda tener una persona y el acceso a miles de millones de personas, insisto, a que se utilice eso para divulgar cosas erróneas. Y no quiero decir que su paradigma, su idea sea errónea. Es un concepto filosófico, religioso, metafísico, como cualquier otro. Y como tal, es válido y respetable. Pero lo que no es un concepto científico y mucho menos lo que no es un concepto espiritual avalado por conceptos científicos. A eso nos oponemos. Nos oponemos a que le quiera dar el tinte de científico. Nos oponemos a que recurra a la mecánica cuántica para darle fiabilidad a su nuevo paradigma. Eso es lo que está mal, eso es lo que es feo. Porque quienes no entienden de física cuántica, quienes no están acostumbrados al lenguaje científico, se verán fácilmente convencidos al oírle hablar a usted en términos científicos. Y eso es lo que enfada, eso es lo que molesta. No nos oponemos al cambio de paradigma ni nos oponemos a su idea de la supraconciencia productiva y la conciencia permisiva. Eso es un concepto religioso respetable y que usted puede propagar por el mundo y publicar libros y hacer con ello lo que usted quiera y tendrá cientos de miles de seguidores. Pero es feo recurrir a su carrera como médico, recurrir, insisto, a conceptos científicos para tratar de convencer a quienes no lo comprenden bien. Eso es feo. Se ve el mundo de otra manera, se ve el mundo como un milagro, como un regalo, una maravilla, y se ve la divinidad en cada uno de los objetos. Cambia totalmente la postura. ¿Dónde ve usted, le preguntaría, la maravilla en las guerras,
en las epidemias, en la peste, en la lepra, en la hepatitis, en el SIDA, en la ablación, en el asesinato gratuito, en el descuartizamiento de bebés, en tantas y tantas otras cosas que ocurren ante nuestros ojos a diario. I think I'll say bone cancer in children? What's that about? How dare you? How dare you create a world in which there is such misery that is not our fault? It's not right. It's utterly, utterly evil. Why should I respect a capricious, mean-minded, stupid God who creates a world which is so full of injustice and pain? Yes, the world is very splendid, but it also has in it insects whose whole life cycle is to burrow into the eyes of children and make them blind. They eat outwards from the eyes. Why? Why did you do that to us? You could easily have made a creation in which that didn't exist. It is simply not acceptable. ¿Dónde está ahí el milagro? ¿Dónde está la maravilla? A ver la vida como condiciona el egocentrismo que aboca a un nihilismo y al suicidio. Como demuestra la historia y la geografía de la secularización, la falta de valores religiosos no conducen al nihilismo ni al suicidio, sino a cotas mucho más elevadas de progreso, de igualdad, de bienestar y de felicidad en general.